Bien amigos, en este video vamos a ver cómo utilizar ciclos for o estructuras de control, estructuras repetitivas dentro de los templates HTML para poder renderizar múltiples valores. Entonces, esto es muy interesante y es de la siguiente forma. Vamos a ir a nuestro template HTML y vamos a crear un... De hecho, también vemos estructuras de decisión aquí. Entonces, la sintaxis para poder agregar validaciones o estructuras de decisión dentro del template es los corchetes, y dentro de los porcentajes va a ir la sentencia que queramos. Entonces, aquí vamos a preguntar si user IP existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar que cuando se acceda a esta vista, si el valor de la IP no está en la cookie, si no está en la cookie, si está en la cookie, pues va a renderizar el mensajito. Y si no va a estar, pues vamos a redirigirnos o vamos a crear un URL hacia otro endpoint que tengamos para que cree la cookie y luego imprima el mensaje. Entonces, ¿cómo es esto? Si la IP existe, si user IP tiene algún valor, ¿sí? Porque recuerden que en este index nosotros creamos la IP en la cookie. O sea, creamos la cookie y le asignamos la IP. Pero ¿qué pasaría si desde el inicio de nuestra aplicación accediéramos directamente a esta vista? Pues aquí él va a tratar de obtenerlo, pero como la cookie no existe, porque antes de eso tiene que pasar por acá, pues entonces este valor de user IP va a ser igual a none, que es un objeto que es nulo prácticamente, es un tipo none, que usted ya lo conoce, tipo none en Python, que significa que no tiene nada, y pues el HTML no lo va a poder renderizar. Entonces, esa es la validación que vamos a hacer. Si user IP tiene algún valor, pues muéstrame el mensaje directamente. Ahora, si por ejemplo no tiene, entonces vamos a agregar lo mismo, un else, pero en este caso ya un else, y es si no, o sea, si no se cumple esa condición de que user IP tenga algún valor. Entonces vamos a identar esto un poco acá para que se vea un poco más legible, ¿sí? Y si no, entonces vamos a crear una etiqueta A, que la A es para crear links, y dentro del href vamos a utilizar una nueva función que es URL for. URL for lo que nos permite es crear un link hacia un URL de Flask, pero no vamos a tener que especificar el URL con slash y etcétera, sino que solamente necesitamos decir el nombre de la función a la que queremos apuntar. Entonces en este caso URL for, ¿sí? Y vamos a redirigirnos hacia nuestra vista de index, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si la IP no existe, pues lo que necesitamos es un link que nos redirija hacia la vista que crea la cookie y que añade la IP, y que a su vez esta va a redirigir nuevamente a la vista de Show Information Address, ¿sí? Entonces en este caso vamos a URL for index, y miren que aquí cierro paréntesis simplemente y cierro doble llave. Entonces esta función de Flash de Jinja es muy interesante porque es URL for, me permite crear links hacia URLs sin tener que especificar los URLs, sino solamente los nombres de las funciones a los que corresponden esos URLs. Listo, una vez con esto, lo que siempre necesitamos hacer es finalizar los bloques de sentencia if. Entonces, en este caso vamos a otra vez lo mismo, pero vamos a agregar end if. Y listo. Entonces en este caso vamos a guardar los cambios y vamos a correr nuestro servidor. Voy a acceder directamente a la vista, bueno, vamos a acceder otra vez a index para que vean cómo lo pruebo. Vamos a acceder a index y mire que nos renderiza pues normalmente, pero la pregunta es ¿cómo hago para simular pues que no tiene cookies? Entonces simplemente borramos todo. Entonces aquí bueno, mantener registro aquí lo vamos a dejar. Y vamos a acceder directamente a Show Information Address. Entonces mire que en este caso ya tenemos, bueno, aquí están habilitados solamente los logs de IMG, entonces por eso pues no. Vamos a borrar, vamos a darle aquí en borrar, borrar todo. Y vamos a acceder nuevamente a Show Information Address, que es directamente pues el URL que trata de obtener pues esta cookie, ¿sí? Bien, entonces cuando accedimos a Show Information Address, pues como ustedes ven se está haciendo renderizado normalmente, pero lo que queremos es simular el else.
¿sí? Entonces miren que en la configuración de Google buscan el apartado de cookies y miren que para este sitio web que es 192.168.09 aparece una cookie, que es la que ya se creó. La borramos y accedemos otra vez a Show Information Address. Y miren que en este caso recargué la página y no me aparece nada. Pero lo que estaba viendo es que no me aparece nada es porque aquí en el else, en el href, no agregué ningún texto para el link. Es decir, el link está vacío. Aunque tiene el link, pero no tenemos alguna palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar, eh, vamos a crear un link que se llame crear cookie. Crear cookie. Y listo, guardamos otra vez, corremos nuestra aplicación nuevamente. Entonces, si accedemos otra vez al endpoint, mire que como accedí directamente, pues no existía ninguna cookie. Entonces, él lo que hace es entrar al else, crea el URL respectivo para la función index, que sería es- eh, pues slash index. O sea, él cuando le dé clic al link va a ir al URL que corresponde a esta función, que en este caso es el slash index. El slash index va a obtener la dirección IP del usuario directamente del request, que en este caso siempre va a existir porque el request siempre envía la dirección IP a no ser que sea manipulado en el camino. Y luego va a crear un objeto makeResponse y va a redirigir nuevamente al URL. Entonces vamos a ver, si yo le doy crear cookie, miren que él redirige nuevamente a show information address y crea la dirección IP. Pues si yo vengo aquí y recargo, miren que me aparece una cookie creada en el navegador para este sitio web. Si yo la borro nuevamente y vuelvo a recargar esto, pues él va a entrar a show information address y no va a encontrar la cookie porque ya la borré. Si recargo nuevamente, va a entrar en el else del HTML y va a crear el link. Si lo vuelvo a dar clic, pues vuelve a crear la cookie y si yo recargo aquí, pues vuelve a crearla. Y este es el flujo en cómo funciona, por ejemplo, las estructuras de decisión en Jinja. Pero vamos a ver cómo renderizar, por ejemplo, valores con un ciclo for dentro del HTML, por ejemplo. Entonces vamos a crearnos aquí una lista que se va a llamar items y vamos a llamarle de la siguiente forma. Va a contener strings y va a ser item 1, item 2 y luego le vamos a llamar a otra item 3, item 3, item 4 por ejemplo y listo. Entonces lo que necesitamos hacer es mostrar todos estos valores dentro del HTML. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que aquí, para no estar declarando variables aquí, como por ejemplo values y o le haciendo el valor de la lista, porque qué pasaría si tuviéramos muchos valores, muchas listas, pues tendría que estar llenando esto de parámetros y no se ve muy legible en el código. Entonces para eso lo que vamos a hacer es crear algo llamado contexto. El contexto simplemente es un diccionario de Python que va a contener toda la llave valor con los datos que necesitamos. Entonces, este diccionario era el que yo les hablaba. Esto puede ser una variable aquí o puede ser un diccionario que nosotros le pasemos al HTML. Entonces vamos a crear una llave en el diccionario que se va a llamar user IP y el valor de esta llave pues va a ser user IP, que va a ser el valor de la IP. Y luego en ese contexto pues coma para agregar otra llave y vamos a agregar otro objeto que va a ser muy interesante y pues este objeto va a ser la lista. Entonces en este caso vamos a escribir items y esa llave items va a contener la lista que va a ser los ítems que tenemos acá creados. Ahora ese contexto, ¿cómo lo vamos a pasar? Pues simplemente vamos a decir aquí eh, context va a ser igual a context, ¿sí? Pero el problema de esto es que si vamos acá al template de Jinja, vamos a hacer la sentencia para un ciclo for. Entonces yo le digo lo siguiente: si yo quisiera reemplazar user IP aquí en el HTML, pues ya no le puedo decir user IP, pues porque user IP está dentro del diccionario llamado context. Entonces, ¿cómo accedo a él? Pues yo tendría que decirle aquí context.userIP. Pero esto es muy tedioso, es demasiado tedioso, porque ¿qué pasaría si tuviéramos muchos HTML ya construidos y hacemos un cambio en el código de Python? Teníamos que empezar a agregar context.context. A todas las variables que estén dentro de ese diccionario.
Pues para eso, para no complicarnos, Python nos provee una descompresión de diccionario muy interesante y es context, pero le añadimos asterisco asterisco. Y entonces este asterisco asterisco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desempaquetar el diccionario, lo va a abrir, lo va a desarmar y cada uno de sus valores, dependiendo de la llave, van a ser variables. Entonces simplemente nos vamos a referir a las llaves en el HTML para poder acceder a esos valores, sin tener que decirle context. Eso es lo que me refiero. Lo cual es muy interesante este tipo de descompresión. Entonces, ya con este context desempaquetado, nosotros podemos empezar a recorrer ítems, que es una lista dentro del HTML. Entonces, para esto vamos a crear unas llaves y vamos a decir porcentaje y vamos a decir for item in items. ¿Sí? ¿Por qué? Porque items es la lista que le estamos enviando en el context, ¿sí? Que ya está desempaquetado como una variable. Entonces, items pues va a ser el valor que va a contener, va a ser la lista. Entonces, for item in items y simplemente vamos a crear una lista que contenga esos valores dentro del HTML. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear dentro del for una etiqueta que va a ser simplemente, pues como ya tenemos el for, aquí adentro vamos a crear una etiqueta UL que es para una lista y dentro de ese UL pues va a estar nuestros ítems y cada uno de esos ítems que va siendo renderizado de la lista vamos a agregarlo con la etiqueta li, ¿sí? Li, que indica simplemente los ítems de una lista y ese li va a ser el ítem, ¿sí? Y aquí no necesitamos usar ¿cómo decirlo? Ningún corchete dentro del ítem, ¿sí? Entonces aquí simplemente agregamos porcentajes y decimos end for y automáticamente vamos a ver cómo eso es renderizado. Entonces vamos a ir otra vez a nuestra aplicación, guardamos los cambios y corremos la aplicación y vamos a otra vez al navegador. Y miren que por ejemplo aquí, hola, ¿qué tal? Tu dirección IP es 192, pero miren que aquí nos, pues nos imprimió directamente el ítem, directamente la palabra ítem, y no nos reemplazó el valor que debería estar renderizando. Entonces en este caso vamos a ver qué sucedió. Y lo que pasaba era que me equivoqué y era que pues sí necesito las llaves porque simplemente estoy reemplazando valores dentro del HTML. Como ustedes veían, yo escribí la palabra literalmente ítem, entonces me reemplazaba ítem, pero yo necesito es reemplazar los valores que hay dentro de la lista y pues cada uno de estos valores en el ciclo for pueden ser ítem. Entonces faltaban estos corchetes, entonces si volvemos a recargar, miren que aquí nos renderiza ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Entonces esto es muy interesante, ya saben cómo renderizar en el HTML valores de un diccionario, desempaquetándolo de esta forma, cómo crear una cookie, cómo crear redirecciones, cómo renderizar templates y en el otro video vamos a seguir con más.